El pasado lunes 28 de abril sufrimos el gran apagón a nivel español y portugués. A la fecha de emisión de este vídeo todavía no están aclaradas las causas de por qué se ha producido esto. Hemos oído un ciberataque, hemos oído un apagón nuclear, unas causas meteorológicas por el noreste de España, pero ninguna de estas causas, o todas ellas, han ido descartándose con el tiempo hasta quedar la que parece más plausible y la más lógica de ser el causante de este gran apagón. Parece ser que son la desconexión de dos centrales en el suroeste español, desconectarse del sistema eléctrico y la que ha causado un efecto cascada y una desconexión absoluta, llevándonos a un cero energético a toda España. Vamos a poner un ejemplo entre el sistema eléctrico y el funcionamiento del cuerpo para explicar lo que ha pasado. La desconexión de estas dos centrales eléctricas lo que ha provocado es como si fuesen dos arritmias continuas que han llegado al paro cardíaco total del cuerpo. ¿Pero por qué se produce esto? Para eso tenemos que explicar que las tecnologías que abastecen de energía al sistema eléctrico, que es como si fuese la sangre que bombea el corazón, hay dos tipos de tecnologías. Realmente tenemos fotovoltaica, tenemos eólica, tenemos ciclos combinados, tenemos hidráulica, tenemos nuclear, tenemos un mix energético que es muy correcto a nivel nacional. Pero hay que diferenciarlo entre dos grandes funcionamientos reales. Lo que podemos decir, el funcionamiento de los sistemas síncronos y los que no son síncronos. ¿Qué significa esto? Vale, hay tecnologías como la hidráulica o el ciclo combinado o la nuclear que utilizan grandes turbinas, ponemos en situación, que comienzan a funcionar y empiezan a generar electricidad. Estas grandes turbinas tienen dos ventajas principales. Primero, utilizan la misma frecuencia de red en España, es decir, funcionan a 50 Hz como en España y como en Europa, ¿vale? Y esto es bueno porque mantienen ese ritmo. La segunda causa, que es muy importante, es que mantienen en el equilibrio del sistema. ¿Por qué? Porque tienen inercia eléctrica. Son sistemas mecánicos que una vez que empiezan a funcionar, como decimos, imaginemos ese funcionamiento, ese giro constante, es muy difícil de que vayan en dirección contraria. Es decir, una vez que rompen con esa inercia, el sistema ya funciona solo. Por lo tanto, tenemos estas dos variables. Funcionan a la misma frecuencia que el sistema y generan una inercia. Esto, como hemos dicho, son sobre todo centrales nucleares, centrales hidráulicas y centrales de ciclo combinado. Las centrales de ciclo combinado son aquellas que queman gas para generar electricidad. En el otro parte del sistema tenemos sobre todo las energías renovables, que son no síncronas. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellas que realmente no utilizan esas grandes turbinas, sino que utilizan lo que se llama la electrónica de potencia. Pongamos el caso de la fotovoltaica. La fotovoltaica genera corrientes eléctricas a través de la irradiación solar en las placas. Hacen que los electrones se muevan más rápido y eso es lo que genera una corriente eléctrica. Pero esa corriente eléctrica es en corriente continua y para transformarla de corriente continua a corriente alterna, que es el funcionamiento de la red, se necesitan una electrónica, en este caso unos inversores, que hacen esa conversión. Vale, ¿qué quiere decir esto? Que las tecnologías que utilizan electrónica de potencia tienen dos debilidades. La primera, que normalmente funcionan con interrupciones, es decir, imaginémonos que hay una nube, entonces pasamos de una generación de electricidad a otra de una forma muy rápida, y la segunda es que no generan inercia eléctrica, porque, como decimos, pasan de un 0 a 100 en cuestión de segundos. Esto es una debilidad y esto es un problema que genera a gran escala el sistema eléctrico. En resumen, tenemos las tecnologías síncronas y las que no lo son. Siguiendo el ejemplo del cuerpo humano, las tecnologías síncronas, digamos que son aquellas que generan utilizando además un marcapasos, es decir, dan estabilidad al sistema porque este marcapasos lo que hace es mantener esa frecuencia de los 50 Hz y además tener esa inercia ante un posible problema. Si tenemos una arritmia, como hemos estado diciendo, por su propio funcionamiento y su propia inercia, intentarán mantener el ritmo que teníamos.
Y las tecnologías asíncronas, lo que no lo son aquellas tecnologías que estamos diciendo que no llevarían un marcapasos, que pasan de 0 a 100 y no facilitan la estabilidad del sistema. Bien, el pasado lunes 28 de abril, la foto que teníamos a las 12:30 de la mañana era de una generación en un 80% renovable. Había más o menos un 70% de generación fotovoltaica y un 10% de generación eólica. Esto, que cada vez se va dando más, no es nada fuera de lo normal. Cada vez marcamos más hitos históricos de mayor generación. Pero al tener menos de un 20% de las tecnologías que funcionaban en ese momento de síncronas, es decir, que tienen el marcapasos, estábamos más expuestos a que un evento fuera de control pudiese producir lo que al final terminó pasando, que fue un infarto. A las 12:30 estaba ese 80% y 5 minutos después lo que pasó es una desconexión del 60% de la generación que había en ese momento, llegando incluso, como hemos dicho antes, al cero energético. Lo que pasa que duró segundos y se empezaron a reactivar las cosas. En resumen, un evento muy poco probable, como la desconexión de 2 centrales eléctricas en menos de 5 segundos, provoca la caída en cascada de todo el sistema porque se produce en un momento de alta vulnerabilidad motivada por la poca presencia de generadoras de energía síncronas, es decir, con marcapasos, que hubieran ayudado a la absorción de esa inestabilidad puntual del sistema. Solución: evitar estos momentos de vulnerabilidad con mayor equilibrio de generación de energía entre instalaciones síncronas y asíncronas.